poético lacrimatorio, ¿valía la pena para ello de suprimir, a título de realidad, el verso en el teatro? Con razón, los dramaturgos contra quienes se protestó en la persona de Echegaray en 1905, le habían dado el premio Nobel en 1904, se muestran sorprendidos de tal resultado de la evolución dramática. ¿Para qué entonces la protesta? Es decir, que para este viaje no hacían falta alforjas. Y con razón, con sobradísima razón, uno de ellos, Leopoldo Cano, califica toda esta prosa sentimental presente de quincallería retórica. Es decir, otro reconocimiento de un error de Azorín. Esa renovación teatral, al final, da a parar en lo mismo o peor, seguramente peor, algo que puede ser criticado por los representantes de la vieja escuela por las mismas razones por las que ellos la criticaban, pero además con muchísima más razón y con además la fuerza de la paradoja. Bueno, esto es, creo ya, muestra suficiente de los muchos errores de Azorín, empezando por ese de la voluntad, los errores políticos, pero sobre todo los errores estéticos y el gran error de esa renovación teatral tan moderna, tan nueva, a base de Cocteau, a base supuestamente de Ibsen, y contra todo lo viejo, contra Echegaray, contra Calderón, contra Shakespeare, contra Schiller, etcétera, etcétera. Entonces, me preguntarán, como me preguntaron cuando dije algo que no se puede tomar desde luego enteramente en serio, y además lo dije citando a otros autores, cuando dije que Marx se equivocaba en todo, que no tenía razón en nada, cosa que no es así, desde luego se equivoca menos que Azorín. Pero bueno, si asumimos que Azorín se equivoca en todo, cosa que no siempre es cierto, primero, porque, bueno, claro, es que en realidad he dicho que lo único que no se equivoca Azorín es en la prosa. Y claro, al valorar a Emilia Pardo Bazán, está hablando de lo suyo, de lo que entiende, que es la prosa. A veces, como hemos visto, se da cuenta de errores pasados, y al enmendar errores pasados está acertando, aunque genere naturalmente en sus rectificaciones y en sus correcciones errores futuros. Pero bueno, admitamos, supongamos por un momento que sí, que Azorín se equivoca en todo, que no da una, que no da pie con bola. ¿Para qué entonces leer a Azorín? Al igual que entonces, ¿para qué leer a Marx? Claro, son dos cosas completamente distintas. En un filósofo lo que buscamos es una cosa, y lo que buscamos en un poeta, en un escritor, en un fingidor, es otra muy distinta. En un filósofo buscamos las preguntas, la vía de solucionar esas cuestiones, los razonamientos, los argumentos. Podrá equivocarse o no, pero el camino hay que hacerlo, y Marx desde luego tiene el valor de emprenderlo y trabaja en busca de la verdad, da argumentos, investiga, claro, tiene las fuentes que tiene, los periódicos que son fuentes de desinformación, los medios llamados informativos son desinformativos. Bueno, una cosa es un filósofo. Se hace preguntas, las preguntas son importantes, plantea un método, plantea unos ejemplos, un sistema, piensa. Aunque se equivoque, Marx no se importa porque piensa bien y sobre todo piensa en lo que hay que pensar. Plantea las cuestiones que deben ser puestas, se hace las preguntas que deben ser preguntadas. Ahora, el poeta, el prosista, el escritor de ficción o de ensayos literarios al estilo de los chinos, si se equivoca en todo, ¿por qué leerlo? Pues por la misma razón por la que él dice que tiene los volúmenes de prosa de Maragall. Bueno, a lo mejor lo encuentro. Estoy desordenando el acercamiento a Azorín, pero tengo aquí un auténtico tesoro, lo tengo como oro en paño, el Madrid de Azorín,
en la edición del Círculo de Lectores, aunque bueno, no es la única... antes hubo una edición previa por el Incafo, que es esta. Esta es la edición del Incafo y esta la del Círculo de Lectores. La del Círculo de Lectores tiene la misma tipografía para todos los volúmenes y la del Incafo tiene una tipografía particular y peculiar para cada autor. Bueno, tengo aquí la edición del Incafo traída a Círculo de Lectores, pero vamos, es el mismo volumen. Madrid. Bien, pues puedo leer precisamente el artículo sobre Maragall, aunque me temo que ya lo leí al tratar de Maragall, pero bueno, hace al caso, es muy oportuno y muy conveniente. Espero que tenga índice de... Sí, tiene índice de materias. Madrid. Prólogo por Alonso Zamora Vicente, evidentemente de la Real Academia. Eternidad, llegada a Madrid, los pupilajes, las redacciones, Sagasta, las boterías, Maragall, aquí está, Maragall, 46. 46. Una pelusa. Bueno, en fin. Es que lo tengo entre algodones. De ahí el algodón. Maragall. Juan Maragall, por cierto, obsérvese la maravillosa tipografía, desde luego muy acorde con Maragall, este modernismo. Juan Maragall venía a Madrid de tarde en tarde, se hospedaba en el Hotel de la Paz. El Gran Hotel de la Paix, como ostentaba su rótulo, o sea, en francés, estaba instalado en la Puerta del Sol, manzana de casas 11 y 12. Se anunciaba en las guías francesas de España, la de Joan, por supuesto, como teniendo 4 fachadas. Y la Saint Balcon sur la voie publique. Doy estos detalles porque el Hotel de la Paz, el más confortable entonces de Madrid, tuvo su importancia con relación a un grupo de escritores. Juan Maragall conoció a esos escritores en la carrera de San Jerónimo. La calle, en un breve trecho, el que va de la Puerta del Sol a las 4 calles, era el paseo predilecto al anochecer de la gente distinguida. En esa calle estaba, y sigue estando, y añado yo, sigue estando, el restaurante de Lardi, el mejor de Madrid, y en esa calle estaba la librería de Fernando Fe, la más literaria de Madrid. Esa creo que ya no está. O quizás sí. Hay mucha gente, supongo. Me he fijado más en Lardi, debo reconocerlo. Juan Maragall era un hombre no corpulento, más bajo que alto, con barbita corta. Su vestir era pulcro. Daba idea no de lo que era un gran poeta, sino más bien de un joyero o un mueblista de lujo, o el propietario de unas casas en Barcelona o en otra parte. Me alegra que diga esto, me alegra que diga Azorín esto del vestir pulcro, porque claro, yo cuando, y lo dije, no me pude contener al ver esas fotografías de Maragall en la edición de Selecta, con el cuello duro y la barba, me dio la sensación de que Maragall, como casi todos los poetas de tiempos pasados, tenía que oler mal. Y yo creo que en realidad todos olían mal, solo que unos olían peor que otros. Algunos olían mucho peor que otros. Desde luego, Machado, cuando estaba deprimido, pues no se lavaba, pero yo creo sé que otros poetas tampoco eran excesivamente pulcros. Espero tener la imagen en un futuro de un Maragall limpio, pulcro y quizá hasta perfumado, como lo sugiere el testimonio de Azorín. Sí, todo esto me lava la imagen de Maragall. Eso es, que parecía un joyero. No se prodigaba en palabras, ni hacía afirmaciones rotundas, ni se comprometía negando en absoluto. Su autor predilecto era Goethe. Claro, esto es algo propio de los... algo también heredado por los catalanistas universalistas. Lo mismo, claro, ya lo vimos, ¿verdad? Tradujo a Goethe. Por supuesto, también para Dors, el modelo es Goethe. Él piensa incluso, ¿qué haría Goethe en mi situación?
Y bueno, para Pla, Goethe imagino que es un autor entre tantos de su panteón universal. Así que no está mal subrayar el goetheanismo el goetheanismo de estos catalanes, porque decir Goethe es decir universalismo, es decir universalidad, sí, universalismo. Su autor predilecto era Goethe y tenía en todo momento algo de la serenidad de su ídolo. ¿Acaso fuera yo quien avanzó más en la amistad con Maragall? La conservé toda su vida. Cuando publicaba un libro me lo enviaba cariñosamente dedicado. Los conservo todos. De cuando en cuando, especialmente en los trances turbulentos, leo una poesía de Maragall o abro el libro de artículos que sus amigos publicaron en buen papel de hilo y donde están reunidas sus más bellas páginas en castellano. La prosa no tiene sabor rancio, íntimamente castellano, que era lo que decía Pla precisamente de Azorín y de Miró, de los escritores levantinos, que no estaban rancios, que no sabían a castellano, que sabían a otra cosa muy distinta que no era la sintaxis castellana. Este mismo elogio se lo hace Azorín a Maragall y luego Pla se lo devuelve. La prosa no tiene sabor rancio, íntimamente castellano. Sí serenidad, placidez, deleitable y sencilla elegancia. Juan Pedro Capdevila, el propietario del Hotel de la Paz, nos invitaba a comer alguna que otra vez. Comimos allí todos los escritores del grupo con Juan Maragall. Capdevila gustaba de las bellas letras, solía regalarnos libros franceses de autores escogidos. La cocina del hotel era de primer orden y los yantares en que nos congregábamos exquisitos. A Maragall envié uno de mis primeros libros. No lo acogió con la fría urbanidad con que un gran literato debe acoger por cortesía la obra de un primerizo. La curiosidad y simpatía por el libro y por el autor eran evidentes. Guardo 2 cartas del poeta, que luego pasaron a las obras completas de Selecta, ya lo vimos. No figuran en el epistolario de Maragall, que de Maragall ha sido publicado. En la primera carta, fechada el 31 de julio de 1900, me habla de mi libro El alma castellana, un esbozo de juventud, y me dice, entre otras cosas, lo siguiente. Para mí tiene la mejor cualidad y la más rara que puede tener un libro, el ser vivo. No creo que un artista literario y artista que comienza, esto lo dice Azorín, pueda recibir mayor elogio. La mejor excelencia de un libro será siempre no su estilo, ni su color, ni su fuerza, ni su exactitud. Esto desde luego se aplica a Azorín, sino su vitalidad. Contribuirán sin duda todas esas cualidades a la vitalidad, pero un libro podrá reunirlas y no ser vivo. La segunda carta de Juan Maragall merece ser citada en su totalidad. Puede ser muy útil en el estudio de ese grupo de escritores del que he hablado. En esa página se atisba ya finalmente lo que los tales escritores iban a representar en España. Dice el poeta, el señor don José Martínez Ruiz. Muy estimado amigo, he recibido su carta y su libro, su impresión de mis visions y cants, por cierto, con Y, en lugar de con I latina, me alienta mucho. Me estimula a procurar merecer lo que la simpatía personal le haya hecho decirme de inmerecido. Su diario de un enfermo me ha sobrecogido por la fuerza plástica de la expresión, por la dureza del claroscuro que tanto corresponde a mi reciente visión de la luz castellana. También encontré eso, aunque con temperamento especial, en las vidas sombrías de Baroja. En algo menos fuerte que he ido viendo suelto por aquí y allá de otros autores para mí desconocidos, me ha parecido ver la misma tendencia, y todo ello, cobijado por el alma castellana de usted, empieza a hacerme sospechar si ustedes, los de la nueva generación, han vuelto a encontrar, a fuerza de seriedad y sinceridad, el espíritu inmanente del arte castellano en un nuevo sentido de su lenguaje,
el sentido de la sobriedad, cosas una y otra inconocidas o desconocidas, a mi modo de ver, por los escritores castellanos de muchísimo tiempo, exceptuando tal vez a Pérez Galdós, que a fuerza de hacer juegos malabares, sigue hablando de los otros escritores, que a fuerza de hacer juegos malabares con la riqueza más superficial de la lengua castellana, acabaron por perder su sentido íntimo e hicieron traición en su arte al alma castellana austera y poderosa por su misma austeridad. Separaron el arte de la vida, que es como hacer flores de papel y frutos de cera. Pero lo de ustedes es vivo. Como usted ve, todo esto lo tengo un poco confuso y al aire. Necesito ver más y meditar más. ¿No tiene nada publicado Maeztu que en el breve momento que pude hablarle me interesó mucho? Tal vez en el grupo de ustedes habrá algún otro que tenga verdadera significación y que yo ignore en absoluto. No me lo dejen ignorar. Acabo esta carta a la hora en que acostumbran ustedes a reunirse en la acera de la carrera de San Jerónimo, donde tan cordialmente me recibieron y que estoy viendo en este momento. Les saludo con efusión, y a usted especialmente, a quien tengo tanto que agradecer. Juan Maragall, carrera Alfonso 79, San Gervasio, Barcelona, 22 de enero de 1901. Juan Pedro Capdeviel dejó el Hotel de la Paz, tuvo otro hotel en Pamplona y luego volvió a su país, Francia. Juan Maragall murió. El grupo de escritores que a él le interesaba trabajó, publicó muchos libros, intervino en las cuestiones literarias, se manifestó en suma de diversos modos y al fin cada escritor de aquellos echó por su camino. Me parece que no se puede de ninguna manera echarle la culpa a Azorín por sorprenderse de este monstruo que nació en 1917 con Rovira y Virgili, porque lo que conocía del regionalismo y del patriotismo catalán era esto. Lo que le pide Maragall es que, por favor, si desconoce a alguno de estos jóvenes escritores, que no se lo deje desconocer. Es un Maragall que es un magnífico escritor, un magnífico prosista en castellano y que se preocupa del alma de la lengua castellana. Es perfectamente comprensible que Azorín tuviera este entusiasmo absoluto por Maragall y lo que ve en 1917 lo sorprenda, pero es que claro, es algo que acaba sorprendiendo al propio Eugeni d'Ors, que naturalmente se quita de en medio de toda esa locura, que bueno, fue surgiendo cuando él todavía escribía su glosario en catalán e insistía en ser una personalidad de la lengua catalana. Pues claro, yo creo que hasta la guerra civil y un poco más allá. De acuerdo, no podemos acusar a Azorín de ceguera por no haber previsto algo que casi nadie podía prever. Sí tiene algo de ceguera esto de no ver el extremo peligro que es el nacionalismo y dejarlo simplemente en ingenuidad. Claro, es un artificio retórico, pero ingenuidad, no, esto es un monstruo. El nacionalismo catalán es un monstruo terrible. Más razón teníamos de criticar su error con la renovación del teatro, que al final se quedó como estaba o peor. Pero bueno, de la semblanza de Maragall tenemos la justificación para leer no solo a Maragall, no solo los artículos castellanos de Maragall, en los que, al igual que Azorín, también se equivoca, ya lo vimos en la presentación de Maragall, porque por un lado quiere que se resuelvan todos los problemas, que el rey resuelva todos los problemas, y luego se ríe de quienes pretenden acabar con los pobres en Barcelona. Le sale ahí, claro, la vena profundamente realista. Los artículos de Maragall también están llenos de misticismo, del mismo universalismo pacifista que impregna el ideal fracasado de la sociedad de naciones. Eso también está en Maragall.
precisamente queman la ciudad, queman las iglesias, y Maragall sale hablando de un cristianismo idílico que perdona, de una fraternidad, la misma de la que habla Azorín, en este contexto que va a dar lugar a la Sociedad de Naciones, y que, como hemos sabido, no era practicable ni viable ni llevaba a ninguna parte. Pero bueno, creo que ha quedado justificado plenamente el por qué leer a Azorín, por las mismas razones que él lee a Maragall. Si Brandy, mucho Brandy, es una obra ridícula, completamente ridícula, con un Don Cosme, que puedo leer algún pasaje, claro. Vamos a ver, puedo leer algún... Bueno, el pasaje clave. No, esto es de antes. Debería haberlo señalado. Entra Don Cosme. Sí, esto es. Sí. Dorotea, ¿no eres un hombre práctico? Cosme, ¿que no? ¿Hay nada más práctico que la ilusión? Tengo fe, tengo confianza. Dorotea, ¿confianza en qué? En el azar, en el divino, en el milagroso azar. Laura, papá, tú crees mucho en la casualidad. Cosme, escuchad lo que os voy a decir. Cada hombre, al venir al mundo, tiene trazado el círculo de su vida. En diapasón, que no sabemos dónde está, en el infinito, se ha dado el tono a nuestra personalidad. Crecemos, las esperanzas hinchan nuestro corazón, nuestra vida se va deslizando poco a poco y el círculo de nuestra medianía no se rompe. No podemos romperlo, todo conspira desde el diapasón sobre que hemos sido formados en la eternidad para que ese tono mediocre se mantenga, y los días se van sucediendo y llega la vejez. Laura, qué bonito, papá, pero qué triste. ¿Y eres tú el que tiene esperanzas? ¿Fe? Dorotea, deja a tu padre, déjale que desvaríe. Cosme, sí, soy yo el que tiene esperanzas, fe, y es porque creo en el azar. El círculo de lo mediocre solo puede ser roto por un explosivo formidable, y ese explosivo es la casualidad. La casualidad existe, y yo creo en ese elemento revolucionario. Por lo menos, el creer en él me sirve de consuelo. Dorotea, vaya un consuelito. Cosme, ah, milagrosa casualidad. ¿No ha venido carta hoy? Vendrá. ¿No ha llamado a nuestra puerta ningún personaje misterioso? Llamará. Se oye en este momento sonar el timbre de la puerta. Laura, ya están llamando. Cosme, es verdad, llaman. Yo os diré quién llama. Dorotea, y yo también, desgraciadamente lo sé. Entra Paula, va a hablar y don Cosme no le deja que hable. Cosme, no hables, Paula, yo te voy a decir quién ha llamado. Paula, ¿qué sabe el señor? Cosme, lo sé, ha llamado un caballero de edad, anciano. Paula, no señor. Cosme, vestido de negro. Paula, no señor. Cosme, con cara seria, misteriosa. Paula, no señor, no. Dorotea, vamos, Cosme, no seas niño. Deja que hable Paula. Paula, está ahí un joven que desea ver a los señores. Cosme, ¿un joven? ¡Catapum! ¡Caigo de un quinto piso! Dorotea, que pase ese joven. Se marcha Paula, breve pausa, aparece en la puerta Rafael. Rafael, señores... Dorotea, pase usted. Rafael, don Cosme Rasura. Cosme, servidor de usted. La señora de Rasura, la señorita de Rasura, toda la familia. Cosme, toda la familia. Rafael, perfectamente. El señor Rasura, la señora de Rasura, la señorita de Rasura, toda la familia. Dorotea, sí señor, sí. Toda la familia. Madre mía. Bueno, en fin, que este optimismo de don Cosme es fundamentalmente lo que hay en Azorín al desear un futuro que más o menos coincide con esa sociedad de naciones que acabaría haciéndose y acabaría deshaciéndose. Bueno, decía que esta obra es muy mala. Queda claro, ¿verdad? Esta obra es muy mala. Brandy, mucho Brandy. Hasta el título es ridículo
y el por qué se llama así también, porque es que el que va a traerles una herencia pide brandy, mucho brandy. Es una tontería. Es una obra muy estúpida, es una verdadera memez. Pero la obra me sirve el título porque la obra de Azorín es como el brandy, y particularmente como el coñac magno. Tenía un lema tan bueno, tenía un eslogan publicitario tan bueno que merece la pena que se lo recuerde. El coñac magno, creo que es coñac, ¿verdad? Tenía una manera de publicitarse genial, que era un poco de magno es mucho. Pues igualmente es un brandy, sí, vaya, es un brandy, mucho brandy. Bueno, pues el brandy Azorín tiene esas mismas propiedades, y podemos decir que un poco de Azorín es mucho, y conviene tener un Azorín, no el teatro, desde luego, no el teatro. Conviene tener las obras de Azorín en el mueble bar y de vez en cuando sacarlas para pegarse un lingotazo disfrutando de él y en soledad y apreciando todos sus matices. Vale para eso, para el mueble bar. Tampoco hay que abusar de Azorín, por supuesto, tampoco hay que abusar de las frases cortas, pero lo debemos tener guardado como él tenía guardados los volúmenes de los artículos de Maragall, para las ocasiones, por un lado quizá para las grandes ocasiones, para disfrutarlas, pero también para los momentos oscuros. Era lo que él decía, página 46 creo, ¿no? Sí, eso es. Dice... bueno, de entrada dice que están en buen papel hilo, el sibaritismo aparece desde el principio. De cuando en cuando, especialmente en los trances turbulentos, leo una poesía de Maragall o abro el libro de artículos. En los trances turbulentos, también en los momentos en los que simplemente queramos disfrutar de algo cuya sola presencia ya es mucho. Un poco de Azorín ya es mucho. Es exactamente como ese brandy que da título a una obra detestable, pero el resto de su obra es como un buen brandy. Yo no bebo, así que mi brandy es Azorín. Y ahora veamos qué ediciones tenemos y qué ediciones podemos recomendar. Ya he dicho que la edición de las obras completas en Joya, en Aguilar, es muy deseable, pero al mismo tiempo muy cara, y al fin y al cabo incompleta, porque siempre salen versiones, inéditos. No se han completado las obras, que yo sepa. No hay una edición absolutamente completa de las obras de Azorín en este momento. Así que no tiene sentido hacer la inversión que supone en las obras completas de Azorín. Está muy bien, de momento y de entrada, esta colección en 3 volúmenes de Espasa, que son las obras escogidas, aunque faltan en ellas obras muy citadas y no leídas, como, bueno, como El Quijote en la novela de Jardiel Poncela, pero bueno, como brandy, mucho brandy, que aparece en los libros de texto y en todas partes, pero nadie la ha leído, y con razón, porque es muy mala, pero si se cita algo conviene leerlo y conviene ver qué se esconde. Bueno, brandy, mucho brandy, aquí no está. Son 3 volúmenes, el primero coordinado por, todos, editados por Miguel Ángel Lozano Marco. El primer volumen es, bueno, aquí viene la firma de Azorín. El primer volumen es, bueno, y las pegatinas de la Generalidad Valenciana, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, el centenario de Azorín. No, Azorín 98, por la generación del 98, porque claro, ese grupo de escritores del que hablaba Azorín al tratar de Maragall, evidentemente es la generación del 98, que es un invento suyo. Es un invento suyo. Bueno, el primer volumen contiene las novelas, toda la novela. La novela, como hemos visto, en su mayoría son ensayos concatenados, pero sería injusto quedarnos con eso, porque hemos visto que tiene acotaciones, que tiene juegos más o menos experimentales. Bueno, las novelas
en las novelas colabora, aparte de Miguel Ángel Lozano Marco, que es el coordinador, colaboran en ensayos, en notas no, sino en la edición